Saludos amigos de Contrapunto. Hoy vamos a tener con nosotros al analista de Contrapunto y también de muchos lugares, Francisco Martínez. Con él vamos a hablar de el tercer año de gobierno del presidente Bukele y de la realidad nacional y de temas económicos y sociales que están ocurriendo en El Salvador. Te damos un saludo, Francisco. Gracias, Juan José. Un saludo para ti, para los video escuchas de Contrapunto TV, en un momento muy importante para la coyuntura nacional y sobre todo en un momento global de muchos riesgos. Sí. Bueno, en otros lados la pandemia parece que no termina nunca. Guerra en la antigua Unión Soviética. China, me di cuenta ayer que lanza al espacio a 3 cosmonautas que están construyendo ellos su base fuera de su base en el espacio, ¿no? Una cosa tremenda me pareció a mí eso, como quizás está China con la capacidad de sobrepasar en estos aspectos a Rusia y a los propios Estados Unidos. Oh, y una cosa que uno no puede obviar, sobre todo en esta situación, y es algo que se viene planteando desde hace décadas, que la sociedad en general, nuestra civilización, está en grave riesgo por estas intolerables desigualdades entre ricos y pobres, entre personas con mayores acceso a espacios de oportunidad frente a otras que no los tienen, frente a personas que tienen empleo digno y otras que no tienen empleos dependientes, sino que tienen que valerse diariamente de un trabajo autónomo o por cuenta propia, entre la desinterés de la sociedad en general, la sociedad con recursos, de los problemas de la mayoría de personas que no tienen recursos para vivir un día completo con satisfacción, y ante estados que después de las reformas neoliberales de finales de los años 70 terminaron reduciendo su espacio de intervención para atender básicamente los problemas de la economía, y de la economía los problemas de las empresas, en la lógica de que eso iba a generar aquel llamado rebalse, ¿verdad? Claro. Eso no funcionó. El mundo hoy enfrenta básicamente esto, después de aquel mundo bipolar que teníamos a finales de los 70, en la transición de los años 80 que llevó todo esto del neoliberalismo, pero también que se pronunció más con la caída de las fronteras, tanto ideológicas, las fronteras del mercado y las fronteras del trabajo, que generaron un mundo más integrado, interdependiente, que generó desde ahí unas nuevas disputas sobre la hegemonía geoestratégica. Hoy nuevamente estamos sintiendo eso, lo de la guerra de ocupación de Rusia a Ucrania es básicamente esa búsqueda de acentuar espacios de control para tener mayor incidencia en las decisiones globales. Pero el problema de fondo sigue estando en un modelo económico que no responde a las necesidades de las sociedades en diferentes lugares. Y frente a eso enfrentamos los problemas reciente que estamos todavía viviendo, el de la pandemia de la COVID-19, pero hay problemas que ya subsistían, que son estas pandemias que se volvieron normalizadas en nuestra sociedad, de corrupción, de falta de interés de los estados por su sociedad y de falta de integración para superar los problemas globales. Sin duda, como sociedad estamos frente a retos nuevos, y El Salvador en ese espacio tiene su propio proceso de transición después de 30 años de gobierno de unas formas particulares. Ahí quería interrumpirte un momentito porque quiero aprovechar el tiempo para analizar la realidad nacional.
y me gustaría que a la luz de los 3 años de gobierno ya del presidente Bukele, ¿cómo ves al país hoy? Hay diversas versiones sobre los cambios que se han generado en el país. Hay gente que dice que no ha cambiado nada, hay gente que dice que ha cambiado muchísimo, la mayor parte de gente sigue manteniendo una esperanza en el nuevo gobierno. Bueno, no es nuevo porque ya se pasó de la mitad del tiempo el presente gobierno, pero ¿cómo ves a la luz de este tercer aniversario los caminos, las sendas que ha trazado el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador? Bueno, uno puede hacerlo, esta valoración respecto a considerar las recientes encuestas de opinión, el grado de satisfacción de la población respecto del gobierno y respecto en particular de la gestión del presidente Bukele es bastante aceptable. Eso tiene que ver con una forma de responder a problemas concretos que no pudiera ser de esa manera si no tuviera cierto nivel de relación en el control del aparato público. Ahora, esto hay que verlo en el marco de un proceso de transformaciones que El Salvador inició desde el año 2018. Básicamente ahí se gestó la génesis de esta transformación cuando el candidato en aquel momento, Nayib Bukele, decide hacer un lanzamiento contra todos los espacios que el modelo de participación le restringía, tomó la decisión, logró la candidatura y logró derrotar a los dos bloques políticos tradicionales. Ese marco genera, digamos, algo que yo lo denomino como el inicio de un proceso de cambios revolucionarios, porque se da una revolución dentro del sistema. Para gente que viene de izquierda, por lo general cree que solo la izquierda hace la revolución. No, aquí se generó un proceso de revolucionario desde los votos. Claro, esto no hubiera sido posible sin nuestros antecedentes de lucha histórica, pero ese hecho de 2019 marca este salto hacia una nueva construcción de un momentum diferente. Ese momentum diferente requería, y yo lo he venido planteando en nuestras reflexiones contigo, requería avanzar hacia ganar la hegemonía del control del aparato público. Para ganar la hegemonía del control del aparato público fue clave la victoria electoral que Nuevas Ideas tuvo y sus aliados en el año anterior. Al ganar esa mayoría... Perdóname, ahí te quería interrumpir porque hay muchos sectores, incluso en el exterior o a nivel internacional, que dicen que en El Salvador hay una dictadura. Y yo quisiera que me respondieras vos, ¿hay dictadura o no hay dictadura en El Salvador? Lo que hay es un gobierno que a partir de los espacios democráticos y de haber contra viento y marea, derrotando a todos los obstáculos que se crearon para evitar su participación, logró ganar. Y ese gane no vino por la imposición de, como lo reflexionamos, de la bala, de la violencia, sino a partir de la participación dentro del establishment democrático institucionalizado. Ganó las elecciones con votos, con apoyo de la población. Ganó una mayoría legislativa con un rotundo apoyo de la población en las urnas. ¿Qué significa eso? Que la población le ha pedido a él que con el poder que la sociedad le ha trasladado, el soberano, el pueblo, le ha trasladado al gobierno y a sus aliados en la Asamblea Legislativa, lleven adelante la dirección del país hacia un estadio de desarrollo que nos saque del subdesarrollo, de la corrupción y del clientelismo, en donde las élites eran las que se privilegiaban en desmedro de las mayorías populares. Y básicamente eso es lo que asume el gobierno del presidente Bukele. Ahora, esta discusión entre si este es un régimen autoritario o es un régimen democrático, de verdad es una falacia. Esta es una falacia que la tratan de imponer desde los sectores dominantes de las élites gobernantes del pasado,
que por supuesto que no se ven favorecidas con las decisiones que se toman en este momento. Y en este sentido, gobiernos anteriores se sometieron tanto a las élites locales como al designio de los intereses extranjeros. Este gobierno tiene que demostrar que ya en sus resultados, y es básicamente el proceso y el respaldo que tú ves en las encuestas, que está gobernando para los salvadoreños, y los salvadoreños, los 7 millones que estamos acá y los 3 millones que están disgregados por el mundo, porque se trata de hacer de El Salvador un país en donde se sienta una diferencia, la diferencia de que no es el país que cuando tú sales de nuestras fronteras, la gente te decía que este era el país de los mareros. No, este es un país que se trata de cimentar desde unas nuevas lógicas, desde de nuevos símbolos. Y ahí ciertamente es donde la construcción narrativa que la oposición reducida a partidos casi, como dicen las encuestas, en proceso de desaparición, en proceso de salir del entramado institucional para su participación electoral, buscan mecanismos para hacer eco de lógicas o de premisas que no tienen nada que ver con lo que en El Salvador está pasando. Aquí se ha seguido los procesos institucionales. Y te comento una nota más. Este problema sobre dictaduras o sobre democracia no es un problema local, este es un problema global. Y es un problema global debido a que el establishment, el sistema político de los países en teoría democráticos, no han podido darle respuesta oportuna, precisa y eficaz a los ciudadanos. Cuando los ciudadanos se ven cansados de eso, buscan opciones diferentes. Y entonces, en el caso nuestro, generaron, después de todo, después de tanto cansancio, después de tanta promesa empeñada, de tanto fraude en términos del planteamiento político, los ciudadanos optaron por una opción que se llamaba Nayib Bukele, y Nayib Bukele es el que enrostra este desencanto y esta búsqueda de una alternativa nacional para que El Salvador salga del subdesarrollo a un país que pueda tener elementos que le permitan insertarse en estos cambios globales que se están sucediendo, insertarse en este nuevo mundo de la gig economy, en donde El Salvador necesita aceleradamente desarrollar su capacidad local, su capacidad humana y su capacidad institucional para poder tomar ventaja en este nuevo mundo de la quinta revolución técnico-científica. Ahora, me gustaría que me hicieras un análisis, un balance sobre este tema del régimen de excepción que ya llevamos por segundo o tercer periodo. La oposición ha criticado mucho a nivel internacional, ha criticado mucho también este régimen de excepción, alegando que se están violando enormemente los derechos humanos. Pero aquí en El Salvador hemos visto a más del 90% apoyar esa medida contra las pandillas. Y ya no solo contra las pandillas, sino por lo que se conoce que son bandas realmente terroristas, y eso nadie puede engañar la forma en que estas bandas delincuenciales han martirizado a este país enormemente. No, mira, aquí hay una perversión en el análisis, porque cuando se hace esta reflexión de sectores de la academia o de la oposición política o desde los enemigos del gobierno del presidente Bukele, lo que hacen es una reflexión desde ese falso dilema de los derechos humanos de los capturados, ¿verdad? Pero los capturados frente a la mayoría de afectados, en realidad es una minoría. Ahora, no quiero decir que con esto se avale una práctica perversa de degradación extrema de las personas, pero lo que sí es cierto es que se tenía que actuar con la contundencia del Estado, con la contundencia política que te permite el uso de las herramientas que el Estado, y en este caso la Constitución, te confiere para reaccionar ante problemas que se vuelven ya una amenaza de orden público, una amenaza al Estado, una amenaza a la ciudadanía. Y el régimen de excepción, tal como lo establece el artículo 29, ¿verdad? Se aplica para estos casos en donde necesitas
disponer de toda la fuerza institucional para contener, para reprimir, para regresar a un estado de una condición que le permita a los ciudadanos su normal desarrollo, su vida en paz, su vida en tranquilidad, para poder pasar a una visión de desarrollo y progreso económico-social. El régimen de excepción tiene eso. Ahora, ¿quiénes son los afectados del régimen de excepción? Los delincuentes. Tú y yo que hemos hecho la guerra sabemos que esos regímenes de excepción de los años 70 y 80 no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? No tiene nada que ver con un régimen de excepción por causas de evitar o contrarrestar la acción de la oposición política. No, aquí se trata de enfrentar, de contrarrestar, de minimizar, de neutralizar, de derrotar a la delincuencia. Una delincuencia que no es una simple delincuencia común. Se trata de delincuencia, como la Sala de lo Constitucional lo calificó, de delincuentes terroristas, de organizaciones terroristas. O sea, cuando tú enfrentas eso, y yo particularmente que hago reflexiones, charlas con grupos de trabajadores, grupos de jóvenes, estudiantes, una de las preguntas que yo les hago es, ¿de verdad cómo se sienten cuando en su entorno cohabitan con grupos de pandilla? La situación es de un temor, es de terror, es de falta de espacios para el crecimiento. Ahora, el reto para el gobierno es neutralizar, derrotar esta actividad delincuencial y pasar a imponer la versión ciudadana del control, la participación activa de las comunidades y de promover y estimular mecanismos de desarrollo económico local que permitan en esas comunidades el florecimiento, el crecimiento de un nuevo ecosistema comercial, productivo, que le permita a la gente desarrollarse. No estamos hablando de pocos recursos, porque según tomando de base lo que decía el ministro de Hacienda, de que cerca del 15% del PIB del país se drenaba en términos de extorsión para financiar, digamos, la actividad de delincuencia terrorista de las pandillas, estamos hablando de más de 3.500 millones de dólares que pueden ser invertidos en el desarrollo de la actividad nacional. Eso es un potencial de recursos que antes las comunidades, algunas empresas, algunos empresarios o algunas personas en lo particular tenían que dedicar la cora, el dólar para entrar a una comunidad, el X porcentaje por las actividades comerciales que tú desarrollabas en los mercados, en las tiendas de los barrios. Al liberarse de eso, vos generás una situación que puede dar un espacio de florecimiento de la economía propia de esos barrios que hasta hoy han estado bastante castigados por la actividad delincuencial. Y un tema que vale la pena tener en cuenta es cómo esta actividad se inserta en esta gran visión de acción, de ejecución de obras públicas que está planteada para estos 2 años. 2022, 2024 son años de, como yo lo había planteado contigo en otros momentos, son años de construcción de obra pública y de inauguración de obra pública, porque eso tiene claro un momento político, que es consumar el estado de cosas de lo que logró Nayib Bukele con su grupo político, confirmarlo, consumarlo en las elecciones de 2024, para que esto pueda tener continuidad, para que no quede truncado este esfuerzo en 2 años. Por eso para la gente es tan importante y tan deseable, y la gente te habla de reelección, porque para la gente es necesario que su líder, su actual precursor de estos cambios, continúe en el ejercicio del gobierno. Entonces, ellos lo miran de una manera simple, ellos hablan de reelección. Nosotros, de manera responsable, tenemos que hablar de la aplicación efectiva del artículo 152 de la Constitución, que se refiere a la participación como candidato a una elección presidencial. Ya, ok. A mí me gustaría que me hablaras cómo ves las relaciones internacionales, porque a mí me asombró en el último discurso el presidente Bukele al decir que aquí nadie iba a venir a decirnos a los salvadoreños qué es lo que teníamos que hacer. Y me parece, comparando con los anteriores gobiernos después de la guerra, cómo se sometieron a las políticas internacionales, sobre todo de Estados Unidos. Y hoy un presidente, el más joven que hemos tenido, pero también con un gran apoyo local, nacional, se atreve a decirle
a Estados Unidos, a decirle a Washington, a decirle a Europa, a decirle a todo el mundo que aquí nadie va a venir a mandar, nadie va a venir a imponerse, sino que es la acción de y para el pueblo salvadoreño la que va a mandar. No, y yo en ese punto creo que hay un tema que es vital. Rescatar la soberanía nacional implica definir un rumbo propio. O sea, hay un rumbo propio de acuerdo a tus propios factores, a tus factores económicos, a tus factores sociales, a tus factores de recursos naturales, a tu perspectiva, a tu inclusión de salvadoreños acá y fuera, o sea, a una conjugación de todo lo que es El Salvador. Y a partir de ahí definir tu propia estrategia para poder tener una participación en toda esta discusión global desde el interés de El Salvador. Y el interés de El Salvador no es el interés de los Estados Unidos. El interés de El Salvador no es el interés de los países de la Unión Europea. Podemos coincidir en temas que son particularmente globales, como la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, que El Salvador, igual que Estados Unidos, igual que Europa, estaremos de acuerdo en que en el mundo haya hambre cero, en que haya educación de calidad, en que protejamos el planeta, en que haya más participación. Sí, por supuesto que estamos de acuerdo en esa agenda global, pero la agenda propia de El Salvador tiene que ver con la naturaleza, con la realidad, con el diagnóstico que enfrentamos. Y solo mira, dos problemas se ponían en el centro de la gran, digamos, el gran dique que contiene la posibilidad de avance de El Salvador y de sus ciudadanos a un nuevo estadio de desarrollo. Era la violencia delincuencial, o sea, la violencia pandilleril, y el poco valor agregado que se provee a los transables, a los bienes y servicios que El Salvador produce. Si no quitas estos dos, y esto es un diagnóstico reiterado, repetido en diferentes momentos, el último en 2011 que se hizo con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador, para el asocio para el crecimiento, te decía claramente, estos dos temas, si no los moves va a ser imposible. Pero ¿cuál moves primero? Si no moves el tema de delincuencia, es imposible mover el tema del cambio de la matriz económico-productiva que te genere mayor valor agregado en tus bienes y servicios para que podamos exportar bienes que en el mundo puedan ser mejor pagados, puedas exportar tecnología, puedas exportar mecanismos que te paguen mejor en el mundo y no productos básicos, no materias primas básicas, sino productos con valor agregado. Y el mayor valor agregado está en el conocimiento, en la innovación, en el uso de las tecnologías. Pero para poder llegar a eso, necesitas liberar a tu población de ese terror, de ese temor, de ese miedo, de esa subordinación al control de las pandillas en el territorio. Este tema, por eso es que se convirtió clave, y cuando ellos lo definen como el punto de entrada, tú recuerdas que buena parte del enfrentamiento de los primeros días del gobierno del presidente Bukele fue por su plan de control territorial, porque ya su plan de control territorial iba decidido a enfrentar el control de las pandillas en los territorios, era ganar ese control. Tú y yo que hemos sido guerrilleros sabemos la dificultad que es llegar a tener zonas de control, pero cuando logras control tenés una incidencia sobre lo que se hace y no se hace en los territorios. Por eso ese tema era clave. Por lo tanto, era vital, y lo que se ha hecho apoyándose en el régimen de excepción es declarar una guerra al crimen de las pandillas para tener el control del desarrollo, del progreso de esas comunidades. Ahora, eso no quiere decir que ya ganaste y se acabó el problema. No, aquí viene la siguiente fase. Hoy requerís nuevos recursos para que esas comunidades puedan tener de verdad su progreso y desarrollo. Aquí viene la inversión pública, viviendas nuevas, espacios deportivos, espacios económicos, formación, vocación. Eso es lo que viene. Y ahí está el reto de todos nosotros. Los privados, el Estado, la sociedad deben estar incorporadas en ese proceso de rescate y progreso de las comunidades que eran atacadas por el control de las pandillas. Correcto, Francisco, me quedan 8 minutos, pero quería que me hablaras de dos proyectos que ha impulsado el gobierno que al parecer están un poco estancados, y es el problema del Bitcoin, y es también el proyecto de la reforma de las pensiones. ¿Qué es lo que está pasando? Que esto no está teniendo, digamos, la celeridad que se necesita, digamos, que el pueblo pensaba que iba a ser más intenso. Pero me parece que yo
particularmente lo veo un poco estancado. Bueno, hay un tema. Lo del Bitcoin es una acción, es una apuesta hacia el nuevo mundo. El nuevo mundo de estas economías digitalizadas, en donde el Bitcoin solamente es la punta del iceberg de todo lo que significa el blockchain, o sea, esta cadena de bloques, que es la que te está llevando aceleradamente a esta nueva revolución técnico-científica. El blockchain, incluso para el caso nuestro, es una de las grandes oportunidades en donde nosotros podemos insertarnos de manera ventajosa. Eso requerirá el desarrollo de capacidades en nuestra sociedad, en el capital humano de nuestro país, para que aprenda a tener un conocimiento, una ración cognitiva respecto a las matemáticas, a las ciencias, a las tecnologías, que le permitan, digamos, una visión de cambio al uso adecuado de las energías renovables, hacer un uso eficiente de todo lo que el país tiene, a crear espacios inteligentes de vida. Ese es el cambio al que vamos. Por lo tanto, lo del Bitcoin no es el fondo de la estrategia. El Bitcoin nada más es la estafeta de esa nueva estrategia de transformación hacia la revolución técnico-científica en la que estamos. Imagínate, este país está hablando de los temas que en los gobiernos anteriores no los iba a ver con esta dimensión de amplitud y digamos, de audacia, porque se requiere un alto nivel de visión, pero también de audacia para lanzar esto, porque participar en ese nuevo mundo requerirá creación de nuevas capacidades, tanto de todos nosotros como de las instituciones, para poder tener esa posibilidad de inserción en la realidad metaversica, en esta visión de la revolución cuántica que te permite grandes oportunidades. Y ahí está el futuro. No es el Bitcoin, es lo que está detrás del Bitcoin, que son todas estas nuevas tecnologías que nos llevan a la quinta revolución técnico-científica. Y en el tema de las pensiones, yo creo que una noticia que uno no puede dejarla por fuera en el análisis es la ratificación del convenio 102 de la OIT, que te establece una norma mínima sobre seguridad social. Y entre los pilares que se consideran, además del seguro de salud, del seguro por enfermedad y riesgos profesionales, de la asistencia y beneficios a los familiares de los trabajadores, está el tema del sistema previsional. Y aquí hay un punto que creo que me parece en el orden. Yo en mis reflexiones con los trabajadores, con las organizaciones de trabajadores, una cosa que les decía, antes de la reforma, o sea, antes de la reforma que se va a realizar, debe estar ratificado el convenio 102. ¿Por qué les decía? Porque el convenio 102 te da las directrices de comportamiento de cómo un país debe atender los retos de la previsión social, de la seguridad social, de la protección social, para asegurarle a todos los ciudadanos en todo el transcurso de su ciclo de vida las diferentes, digamos, apoyos, aportes, respaldos ante las diferentes contingencias que se le presentan a un ser humano desde que nace hasta que muere. Entonces, así como das asistencia y los programas de primera infancia, de nacer con cariño, son claves para nacer. Los programas que puedas impulsar para desarrollar educación, la transferencia tecnológica a partir de las tecnologías es importante. Los programas de nutrición para los niños son importantes. Los programas de replanificación de las ciudades para poder generar espacios de recreo son importantes para la comunidad. Los espacios para generar, las políticas para generar empleo son determinantes para que haya esa transferencia de recursos. Pero en el ciclo de la vida tú vas creciendo y llega un momento en que vas a salir de la actividad productiva. Cuando llegamos a los 65 años, necesitamos tener una disposición de recursos que nos permitan no vivir en indignidad, no vivir de la mendicidad, como hoy es normal. O sea, los gobiernos anteriores y los 200 años de Estado que hemos tenido estaban felices con tener a la gente pidiendo en las calles, haciendo trabajitos los ancianos en las casas, viendo de qué vivían. No, la responsabilidad del Estado, o sea, de nosotros como sociedad, es asegurarle a todo ciudadano que cuando llega a su etapa de salir de la actividad productiva, va a tener garantizado un ingreso básico para vivir en dignidad, servicios de salud adecuados, geriátricos, para poder tener la atención necesaria para sus necesidades en esa edad, espacios para poder recrearse. Imagínate que nosotros tuviéramos áreas verdes en donde vos pudieras ver a todos nuestros ancianos jugando, recreándose, participando, teniendo una vida de retiro con plenitud.
pero lo que hoy tienes es a nuestros pobres ancianos, a nuestra pobre población mayor, la tienes recluida, sin espacios, la tienes sin posibilidades de ver más allá porque está pensando en cómo va a vivir cada día. Por eso, el que se haya ratificado el convenio 102 tiene una gran importancia porque obliga al Estado a definir una política y ahí la reforma que se plantee va a tener que tener en cuenta lo que el convenio 102 dice. Y hay un tema, y creo que esto es importante para los pensionados. Hoy por hoy, cuando tú te retiras, si no tienes pensión mínima y tú tienes 3, 4 salarios mínimos, tú estás condenado a tener una pensión que no va a ser mayor al 20%, 20-25% de tus últimos salarios. Eso, en términos de un trabajador que gana $2,000, no va a ser más allá de los 450 o los $500. Entonces, para un trabajador con ese nivel de ingreso, que de pronto su ingreso caiga tan abismalmente, es un golpe. Por supuesto que con las medidas que se adoptaron con la pensión mínima de $304, se garantizó que la mayoría de salvadoreños, que son el 80%, estén asegurados en ese tema. Pero la mayoría, cerca de 20% de los que tienen pensión, tienen salarios mayores. Por lo tanto, si el convenio te dice que la pensión mínima no podrá ser menos del 40%, a eso será un estímulo importante para garantizar que esa pensión pase del 25% actual al 40%. Eso es ganancia en términos de adoptar una norma internacional. Y todavía yo financieramente creo que esa pensión puede llegar para trabajadores hasta los $2,000, una pensión que puede no ser menor al 50%, dependiendo de cuánto haya contribuido, de si ya cumplió la edad según la ley y de si además, digamos, tiene, una posibilidad de asegurarse en su continuidad laboral hasta los 60 años en el caso de la mujer y hasta los 65 en el caso de los hombres. No es un tema menor, es un tema estratégico, pero con la aprobación del convenio 102 se abre una importante posibilidad de transformación para una situación en donde el país ha tenido y cometido una gran injusticia por generaciones. Gracias. Gracias, Francisco, por estas reflexiones que en realidad nos tienen que hacer reflexionar acerca del futuro del país y del presente también. Y yo creo que en este espacio que tenemos de contrapunto tenemos la posibilidad de ver la realidad no dogmáticamente, sino ver la realidad de forma crítica. Entonces, te damos las gracias por tus palabras y ya sabes que estás invitado para una próxima ocasión. Muchas Muchas gracias. gracias. Saludos a todos.